No estás invitado a Navidad este año, me espetó mi papá delante de toda mi familia reunida en la sala. Las palabras salieron de su boca con una frialdad que me golpeó como un puño en el estómago. Mi hermana Valeria sonrió con satisfacción desde el sofá, abrazando a su novio como si hubiera ganado algún tipo de premio perverso. Mi madre simplemente desvió la mirada hacia sus manos, como siempre hacía cuando las cosas se ponían incómodas. El silencio en la habitación era tan denso que podía sentir el peso de cada mirada evitando la mía. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Me quedé allí parado, sosteniendo el regalo envuelto que había traído para mi sobrino de 2 años, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Después de 31 años de vida, mi propio padre me estaba excluyendo de la tradición familiar más sagrada. La traición no vino de un extraño en la calle, sino del hombre que se suponía que debía amarme incondicionalmente. Pero entonces hice algo que ninguno de ellos esperaba. Sonreí, una sonrisa tranquila y controlada que hizo que Valeria frunciera el ceño con confusión. Está bien, papá, dije con una calma que los desconcertó a todos. Creo que es hora de que sepan algo que he estado guardando. Mi nombre es Ricardo Morales. Tengo 31 años. Y durante toda mi vida he sido el hijo invisible en una familia que siempre prefirió a mi hermana menor. Mientras Valeria recibía aplausos por sacar calificaciones mediocres, yo trabajaba 2 empleos para costear mis estudios universitarios. Mientras ella recibía un auto nuevo por su cumpleaños número 18, yo caminaba bajo la lluvia para llegar al trabajo. La diferencia en el trato siempre fue evidente, pero lo que mi familia no sabía era que durante los últimos 5 años yo había estado guardando un secreto que cambiaría todo para siempre. La historia de cómo llegué a ese momento comenzó exactamente 3 años antes, cuando mi padre perdió su empleo en la empresa constructora donde había trabajado durante 15 años. La economía estaba difícil, los proyectos se cancelaron, y de repente, el hombre que siempre proclamó ser el proveedor de la familia se encontró sin trabajo a los 55 años. Pero en lugar de admitir sus dificultades financieras o pedir ayuda, decidió mantener la fachada de éxito a toda costa. Cada mes veía cómo se las arreglaba para mantener las apariencias, seguía usando sus trajes caros, llevaba a mi madre a cenas costosas y, por supuesto, continuaba mimando a Valeria como si nada hubiera cambiado. Lo que él no sabía era que yo había descubierto su secreto casi por accidente. Un día, cuando fui a visitar a mis padres para ayudar con algunas reparaciones menores de la casa, encontré una pila de facturas vencidas escondidas debajo del colchón de su dormitorio. No era mi intención espiar, pero cuando levanté el colchón para mover la cama, ahí estaban. Avisos de corte de servicios, notificaciones de pagos atrasados de la hipoteca, facturas médicas de mi madre que se acumulaban sin pagar. La situación financiera de mi familia no era solo mala, era desesperada. Esa noche regresé a mi apartamento con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Por un lado, sentía una extraña satisfacción al saber que el hombre que siempre me había hecho sentir inferior estaba luchando tanto como yo había luchado durante años. Por otro lado, a pesar de todo el maltrato emocional que había sufrido, no podía simplemente dejar que mi familia se hundiera financieramente. Era una lucha interna entre la venganza natural que quería sentir y el amor familiar que, aparentemente, corría más profundo de lo que pensaba. Durante las siguientes semanas, observé cómo mi padre intentaba mantener su imagen de éxito mientras su mundo se desmoronaba lentamente. Veía cómo mi madre comenzaba a lucir más estresada, aunque ella nunca mencionó nada sobre problemas de dinero. Valeria, por supuesto, seguía viviendo en su burbuja de ignorancia privilegiada, gastando dinero en ropa y salidas como si fuera infinito. El contraste entre la realidad que yo conocía y la farsa que mi familia mantenía era casi cómico, si no fuera tan patético. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría toda la dinámica familiar para siempre. En lugar de confrontar directamente a mi padre sobre su situación financiera, decidí convertirme en su benefactor anónimo. Comencé a pagar discretamente algunas de sus deudas más urgentes, la factura de la electricidad que estaba a punto de ser cortada, el pago atrasado del seguro médico de mi madre,
incluso algunos pagos de la hipoteca cuando la situación se volvió crítica. Todo esto lo hice sin que ellos supieran que venía de mí. El sistema que desarrollé era ingenioso en su simplicidad. Había creado una identidad falsa de benefactor, usando el nombre de una empresa de caridad ficticia que supuestamente ayudaba a familias en dificultades. Enviaba los pagos directamente a las compañías de servicios y bancos, adjuntando cartas explicando que la familia Morales había sido seleccionada para recibir asistencia financiera temporal. Mi padre, con su orgullo herido, pero su necesidad desesperada, aceptó esta ayuda externa sin hacer demasiadas preguntas. Durante 2 años mantuve este esquema, gastando la mayor parte de mis ingresos disponibles para mantener a flote a la familia que me trataba como un ciudadano de segunda clase. Pagué aproximadamente $40,000 en total. Facturas de servicios, pagos de hipoteca, gastos médicos de mi madre, e incluso algunas deudas de tarjetas de crédito que mi padre había acumulado tratando de mantener el estilo de vida de Valeria. Todo este tiempo, ellos continuaron tratándome con la misma indiferencia y a veces desprecio abierto que habían mostrado durante años. La ironía de la situación no se me escapaba. El hijo que consideraban un fracaso estaba literalmente manteniendo su estilo de vida, mientras que el exitoso patriarca de la familia dependía de lo que él creía era caridad externa para sobrevivir. Cada vez que mi padre hacía comentarios despectivos sobre mis logros o mi estilo de vida, yo simplemente sonreía sabiendo que sin mi ayuda silenciosa, probablemente estarían viviendo en un apartamento pequeño en lugar de su casa suburbana de 4 dormitorios. Pero el punto de quiebre llegó durante la planificación de la Navidad de este año. Valeria había anunciado que quería hacer una gran celebración familiar porque su novio finalmente le había propuesto matrimonio. Por supuesto, mis padres estaban emocionados de planificar una fiesta elaborada para celebrar a su hija perfecta. Cuando sugerí que también podríamos reconocer algunos de mis logros recientes en el trabajo, mi padre me miró como si hubiera sugerido algo ridículo. «Ricardo», me dijo con ese tono condescendiente que conocía tan bien, «esta es la temporada de Valeria. No todo tiene que ser sobre ti». Las palabras me dolieron más de lo que quise admitir, especialmente sabiendo que yo había estado pagando por las celebraciones familiares durante años sin recibir ni siquiera un reconocimiento básico por mi presencia. La gota que derramó el vaso llegó la semana pasada, cuando fui a la casa familiar para una cena dominical rutinaria. Valeria estaba mostrando fotos de posibles vestidos de novia en su teléfono, hablando sobre la boda elaborada que quería tener en el resort más caro de la zona. Cuando mencioné casualmente que el costo que estaba describiendo parecía extremo, considerando la situación económica general, mi padre explotó. «¿Quién eres tú para opinar sobre lo que podemos o no podemos permitirnos?», me gritó, su cara enrojeciendo de ira. «Solo porque tú no puedes darte el lujo de cosas bonitas, no significa que tengas que arruinar la felicidad de tu hermana». Valeria se rió cruelmente y agregó, «Tal vez si trabajaras más duro en lugar de vivir como un estudiante universitario a los 31, podrías entender lo que significa el éxito real». Esa fue la traición final. Después de años de sostener financieramente a mi familia, mientras soportaba su desprecio, habían cruzado una línea que no podía perdonar. En ese momento, tomé la decisión de revelar mi secreto, pero no de la manera que esperaban. En lugar de confrontarlos inmediatamente, decidí esperar al momento perfecto para revelar la verdad de una manera que los impactara más profundamente. El momento perfecto llegó hoy, cuando mi padre pronunció esas palabras crueles sobre no estar invitado a la Navidad. Mientras sostenía el regalo para mi sobrino y miraba las caras satisfechas de mi familia, supe que había llegado el momento de que conocieran la verdad sobre quién había estado realmente manteniendo su mundo unido durante los últimos años. Antes de irme, dije, manteniendo esa sonrisa tranquila que los estaba poniendo nerviosos, hay algo que creo que deberían saber sobre su misterioso benefactor de caridad. La expresión de mi padre cambió ligeramente. Una sombra de preocupación cruzando sus ojos. «¿De qué estás hablando, Ricardo?», preguntó mi madre, finalmente mirándome directamente. Saqué mi teléfono y comencé a deslizar hacia atrás a través de años de recibos de pago, capturas de pantalla de transferencias bancarias y documentos de la empresa de caridad ficticia que había creado. Estoy hablando de Esperanza Familiar, la organización caritativa que mágicamente apareció para salvar sus finanzas hace 2 años. El silencio en la habitación se intensificó y pude ver cómo la realización comenzaba a filtrarse lentamente en sus expresiones. Valeria fue la primera en reaccionar,
su sonrisa de satisfacción transformándose lentamente en confusión. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, aunque algo en su tono sugería que ya estaba comenzando a conectar los puntos. Mi padre se había puesto pálido, sus manos temblando ligeramente mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba diciendo. Quiero decir, continúe con calma, disfrutando cada segundo de su incomodidad creciente, que durante los últimos 2 años, el hijo que consideran un fracaso ha estado pagando sus facturas, su hipoteca, los gastos médicos de mamá, e incluso las fiestas extravagantes de Valeria. Mostré la pantalla de mi teléfono, donde tenía organizados meticulosamente todos los pagos que había hecho. $42,300 en total, para ser exactos. La revelación cayó sobre ellos como una bomba. Mi madre se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas de shock y lo que parecía ser vergüenza. Mi padre se desplomó en su sillón favorito, su rostro ahora completamente blanco mientras la magnitud de la situación lo golpeaba. Valeria, por primera vez en su vida, se quedó completamente sin palabras, mirando alternativamente entre mi teléfono y la cara de devastación de nuestro padre. «Eso es imposible», murmuró mi padre, pero su voz carecía de convicción. «La carta decía que era una organización benéfica legítima. Verificamos». Su voz se desvaneció cuando mostré las cartas que había escrito usando papel membretado falso y una dirección postal que había alquilado específicamente para este propósito. «Papá», dije, sentándome en el borde de la mesa de centro para estar más cerca de él. ¿Realmente pensaste que una organización de caridad aleatoria elegiría específicamente a tu familia de entre millones de personas que necesitan ayuda? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. ¿No te pareció extraño que llegaran exactamente cuando más los necesitabas? Valeria finalmente encontró su voz, pero ya no tenía el tono arrogante de siempre. «Ricardo, esto tiene que ser una broma cruel. Tú no tienes ese tipo de dinero». Pero incluso mientras decía las palabras, pude ver la duda creciendo en sus ojos. Durante años, ella había asumido que yo era financieramente inferior porque vivía en un apartamento modesto y conducía un auto usado, sin darse cuenta de que mis finanzas estaban siendo drenadas por mantener su estilo de vida privilegiado. «¿Quieres saber por qué vivo tan modestamente?», pregunté, dirigiéndome directamente a ella. «Es porque cada mes, aproximadamente $1,800 de mi salario iban directamente a mantener esta casa, pagar las facturas médicas de mamá y financiar tu estilo de vida de princesa». Me puse de pie y comencé a caminar por la habitación, sintiendo una mezcla extraña de liberación y tristeza profunda. «¿El vestido de graduación de $500 que usaste hace 2 años? Lo pagué yo. ¿La reparación del techo después de la tormenta del año pasado? También fui yo. ¿Los medicamentos para la artritis de mamá que el seguro no cubrió completamente? Adivina quién. Con cada ejemplo, veía cómo la realidad se hundía más profundamente en sus conciencias. Mi madre finalmente habló, su voz quebrada por la emoción. «Ricardo, mijo, no tenía idea. Si hubiéramos sabido». Pero la interrumpí levantando mi mano. «Mamá, ese es exactamente el punto. No tenían idea porque nunca se molestaron en preguntarse cómo estaba yo, qué estaba haciendo con mi vida, o si necesitaba ayuda con algo. ¿Pero por qué?», preguntó mi padre, su voz apenas un susurro. «¿Por qué harías esto por nosotros si no te tratábamos bien?». Era la primera vez en mi vida que lo había escuchado admitir, aunque indirectamente, que mi tratamiento en la familia había sido injusto. «¿Por qué?», dije, sintiendo que las emociones que había estado suprimiendo durante años finalmente comenzaban a surgir. «A pesar de todo, son mi familia». Y pensé, estúpidamente, que si los ayudaba lo suficiente, eventualmente me verían como algo más que una decepción. La habitación se llenó de un silencio incómodo, interrumpido solo por los sollozos silenciosos de mi madre. Valeria se levantó del sofá, su novio claramente incómodo por estar presenciando este drama familiar. «Esto no cambia nada», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. «Todavía decidiste engañarnos. Nos mentiste durante años, pero pude ver en sus ojos que sabía que su argumento era débil. La traición de mantener un secreto palidecía en comparación con años de tratamiento cruel y desdeñoso. ¿Les mentí?», pregunté, mi voz subiendo ligeramente de volumen. «¿Cómo ustedes me mintieron sobre valorarme como hijo y hermano? ¿Cómo me mintieron cuando dijeron que la familia era lo más importante mientras me trataban como un extraño?» La hipocresía de su acusación era tan obvia que incluso Valeria parecía darse cuenta de lo débil que sonaba su defensa. Mi padre se puso de pie lentamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín trasero que él tanto amaba mantener. «No sé qué decir, Ricardo.
Esto es mucho para procesar. Se dio vuelta para mirarme, y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Respeto, mezclado con una profunda vergüenza. ¿Qué quieres de nosotros ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante años había fantaseado con este momento, imaginando cómo se disculparían profusamente, cómo me rogarían perdón, cómo finalmente reconocerían mi valor. Pero ahora que estaba aquí, me di cuenta de que ninguna de esas fantasías podía reparar décadas de daño emocional. Honestamente, papá, no lo sé, admití. Durante 2 años he estado esperando a que alguien en esta familia se diera cuenta de que tal vez, solo tal vez, yo valía algo. He estado esperando una invitación sincera, un gracias, o incluso solo una pregunta sobre cómo estoy. Miré alrededor de la habitación que había estado ayudando a mantener financieramente. En cambio, recibo que no soy bienvenido en la Navidad. El novio de Valeria, claramente sintiéndose extremadamente incómodo, murmuró algo sobre tener que irse y salió rápidamente de la casa. Valeria lo siguió hasta la puerta, pero regresó unos minutos después, sus ojos rojos por las lágrimas que aparentemente había estado derramando en privado. Ricardo, comenzó, su voz mucho más suave que antes. No sabía qué, pero se detuvo, aparentemente dándose cuenta de que cualquier excusa que pudiera ofrecer sonaría hueca considerando las circunstancias. ¿No sabías qué, Valeria? Presioné. ¿No sabías que tus comentarios crueles sobre mi vida lastimaban? ¿No sabías que cuando se reían de mis logros me hacían sentir invisible? Ella se encogió ante cada pregunta, finalmente enfrentando el impacto de años de comportamiento despectivo. Mi madre se acercó a mí lentamente, extendiendo su mano como si quisiera tocarme pero sin atreverse. «Mijo, lo siento mucho, no nos dimos cuenta», pero la detuve nuevamente. «Mamá, el problema no es que no se dieran cuenta, el problema es que no les importó darse cuenta». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de emociones, disculpas, explicaciones y recriminaciones mutuas. Mi padre finalmente admitió que había estado proyectando su propia inseguridad sobre mí, viéndome como un recordatorio de su propio fracaso para proveer para la familia. Valeria reconoció, entre lágrimas, que había estado celosa de mi independencia y educación universitaria, algo que ella nunca había logrado completar. Pero las disculpas, aunque aparentemente sinceras, llegaban demasiado tarde. El daño emocional de décadas no podía ser reparado con unas pocas horas de remordimiento. Cuando finalmente me levanté para irme, llevándome conmigo el regalo que había traído para mi sobrino, mi padre me preguntó la cuestión que había estado evitando. ¿Qué va a pasar ahora con la ayuda financiera? La pregunta reveló que, a pesar de toda la culpa y el remordimiento expresado, su preocupación principal seguía siendo práctica. ¿Te refieres a si voy a seguir pagando sus facturas después de ser excluido de la familia?, pregunté con una sonrisa amarga. ¿Qué opinas, papá? El pánico que vi en sus ojos fue revelador. Durante 2 años se habían acostumbrado a vivir por encima de sus medios. Dependiendo de lo que pensaban, era caridad externa para mantener su estilo de vida. La realidad de perder esa ayuda los aterrorizaba más que perder a su hijo. Y esa priorización de lo material sobre lo emocional fue la confirmación final que necesitaba. A partir del 1 de enero, anuncié con calma, Esperanza Familiar cesará toda asistencia a la familia Morales. Han sido 2 años maravillosos, pero todas las cosas buenas llegan a su fin. Podía ver cómo mi padre hacía cálculos mentales rápidamente, probablemente tratando de determinar qué gastos podrían cortar y cuáles eran absolutamente necesarios. «Ricardo, por favor», suplicó mi madre. «No puedes simplemente abandonarnos así». Pero la ironía de sus palabras era demasiado perfecta para no señalarla. «Mamá, ustedes me abandonaron a mí hace mucho tiempo. Solo estoy igualando el campo de juego. Antes de irme, decidí revelar una última verdad que había estado guardando. Por cierto», dije, deteniéndome en la puerta, «la razón por la que pude pagar todos sus gastos durante 2 años no fue porque sea rico, fue porque trabajé 70 horas a la semana. Viví en un apartamento terrible. Conduje un auto de 15 años. Y nunca me fui de vacaciones». Miré directamente a Valeria. «Mientras tú publicabas fotos en Instagram de tus fines de semana en spas y tus cenas en restaurantes caros, yo estaba comiendo sopa enlatada para poder pagar tu estilo de vida». El impacto de esta revelación fue visible en sus rostros. No solo habían sido mantenidos por el hijo que despreciaban,
sino que ese hijo había sacrificado su propia calidad de vida para mantener la ilusión de que ellos eran financieramente estables. La profundidad de la ironía era casi perfecta en su crueldad poética. Salí de la casa familiar sabiendo que había cerrado un capítulo de mi vida para siempre. No había satisfacción en la venganza, pero sí había una sensación extraña de liberación. Durante años había estado cargando el peso emocional y financiero de una familia que no me valoraba, y finalmente me había liberado de esa carga. Los días siguientes fueron extraños pero liberadores. Por primera vez en años, pude ver el dinero acumulándose en mi cuenta bancaria en lugar de ser drenado inmediatamente hacia los gastos de mi familia. Compré comida real, actual, en lugar de sobrevivir con ramen y sándwiches. Incluso me permití el lujo de considerar unas vacaciones pequeñas, algo que no había podido hacer en años. Mi teléfono se llenó de mensajes de texto de diferentes miembros de la familia, súplicas de mi madre, intentos de justificación de mi padre y, sorprendentemente, algunos mensajes genuinamente arrepentidos de Valeria. Pero por cada mensaje de disculpa, había 2 o 3 que eran claramente intentos de manipulación emocional, diseñados para hacerme sentir culpable por retirar mi apoyo financiero. El mensaje más revelador llegó de mi padre 3 días después del enfrentamiento. Ricardo, entiendo que estés enojado, pero tienes que pensar en tu madre. Sus medicamentos son caros, y sin la ayuda extra, no sé cómo vamos a pagarlos. Ni una palabra sobre reparar nuestra relación o cambiar su comportamiento. Solo preocupación por el dinero. Una semana después, recibí una llamada de mi tía Carmen, la hermana menor de mi madre, quien aparentemente había sido informada sobre la situación familiar. Ricardo, mijo, comenzó, no puedo creer lo que me contó tu mamá. ¿Realmente has estado pagando sus gastos durante 2 años? Cuando confirmé la historia, hubo un largo silencio antes de que dijera, ese hermano mío siempre fue demasiado orgulloso para su propio bien. La conversación con mi tía reveló perspectivas familiares que nunca había conocido. Aparentemente, el favoritismo hacia Valeria había sido obvio para los miembros de la familia extendida durante años, pero nadie había querido interferir en la dinámica familiar. Siempre pensamos que eventualmente se darían cuenta de lo injusto que estaban siendo contigo, admitió. Nunca imaginamos que las cosas habían llegado tan lejos. 2 semanas después del enfrentamiento, mi madre apareció en mi puerta sin previo aviso. Lucía más cansada de lo que la había visto en años, con ojeras profundas y una expresión de derrota que nunca había visto en ella. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz apenas audible. La conversación que siguió fue diferente a cualquier intercambio que hubiéramos tenido antes. Por primera vez en mi vida, mi madre habló conmigo como a un adulto igual, no como al hijo problemático que necesitaba ser administrado o ignorado. Admitió que se había dado cuenta de que había permitido que mi padre estableciera el tono para cómo me trataban, y reconoció que su silencio durante años de trato injusto había sido tan dañino como la hostilidad abierta. No espero que me perdones, dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero necesitaba que supieras que me di cuenta de lo que perdimos. No solo tu dinero, aunque Dios sabe que eso va a ser difícil, sino a ti. Perdimos a nuestro hijo porque fuimos demasiado ciegos para ver lo que teníamos frente a nosotros. Sus palabras eran las que había esperado escuchar durante décadas, pero llegaron demasiado tarde para reparar el daño fundamental. Mamá, le dije gentilmente, aprecio que finalmente veas la situación claramente, pero el reconocimiento después del hecho no borra años de dolor. Ella asintió, secándose los ojos con un pañuelo arrugado. Lo sé. Solo quería que supieras que algunos de nosotros nos dimos cuenta de nuestros errores. Antes de irse me entregó un sobre. Es una carta de tu papá. No te pido que la leas ahora o nunca si no quieres, pero quería que la tuvieras. La carta de mi padre resultó ser sorprendentemente reflexiva y detallada. En 4 páginas escritas a mano, detallaba su propia infancia difícil con un padre ausente, sus inseguridades sobre no ser suficientemente exitoso, y cómo había proyectado esas inseguridades en mí, porque yo representaba todo lo que él no había podido lograr. Era probablemente la comunicación emocional más honesta que había recibido de él en mi vida. Pero la honestidad, aunque apreciada, no cambiaba los hechos fundamentales. Décadas de daño emocional no podían ser reparadas con una carta, sin importar cuán sincera fuera. La traición no había sido un momento de enojo. Había sido un patrón de comportamiento mantenido durante años, incluso mientras yo sacrificaba mi propio bienestar por el suyo. Un mes después del enfrentamiento,
Supe por mi tía Carmen que mis padres habían puesto la casa familiar en el mercado. Sin mi apoyo financiero, no podían mantener los pagos de la hipoteca y los gastos asociados con una propiedad tan grande. Valeria había tenido que posponer indefinidamente sus planes de boda elaborada y había conseguido un trabajo de tiempo completo por primera vez en su vida. La justicia poética de la situación no se me escapó. Durante años habían vivido por encima de sus medios, mantenidos secretamente por el hijo que consideraban un fracaso. Ahora, enfrentando la realidad de sus verdaderas circunstancias financieras, se veían obligados a hacer los sacrificios y ajustes que yo había estado haciendo durante años para mantener su ilusión de éxito. 3 meses después, recibí una invitación inesperada. Valeria se casaría después de todo, pero en una ceremonia pequeña en el jardín de la nueva casa más modesta de mis padres. La invitación incluía una nota personal. Sé que probablemente no quieras venir, y lo entendería completamente. Pero quería que supieras que eres bienvenido si decides que puedes perdonarnos lo suficiente para estar ahí. La decisión de si asistir o no a la boda fue una de las más difíciles que había enfrentado. Parte de mí quería rechazar la invitación como una forma final de establecer límites, pero otra parte reconocía que la invitación representaba el primer esfuerzo genuino de mi familia para incluirme en sus vidas sin esperar algo a cambio. Al final, decidí asistir, pero en mis propios términos. Llegué justo antes de la ceremonia. Me quedé para la comida, y me fui antes del baile. No fue una reconciliación completa, pero fue un reconocimiento de que los lazos familiares, aunque dañados, aún existían en alguna forma transformada. Durante la recepción, mi padre me acercó con una expresión que nunca había visto antes. Humildad genuina mezclada con lo que parecía ser respeto. «Ricardo», dijo, extendiendo su mano para estrechar la mía. «Gracias por venir. Sé que no tenías que hacerlo». Cuando tomé su mano, continuó. «Y gracias por todo lo que hiciste por nosotros, incluso cuando no lo merecíamos». Era la primera vez en mi vida que mi padre me había agradecido por algo de manera que sonara completamente sincera. No borró décadas de daño, pero representó un cambio fundamental en cómo me veía. Ya no era el hijo decepcionante, era el hijo que había demostrado una fortaleza y generosidad que él nunca había reconocido. Valeria, vestida con un vestido simple pero elegante, que costó una fracción de lo que había planeado originalmente, se acercó mientras yo me preparaba para irme. «Ricardo», dijo, su voz temblorosa, «sé que no puedo deshacer todo lo que dije e hice a lo largo de los años, pero quiero que sepas que finalmente entiendo lo que sacrificaste por nosotros». Hizo una pausa, mirando alrededor de la celebración modesta pero alegre. «Y también entiendo que esta versión más simple de nuestras vidas es más honesta que todo lo que tuvimos antes». Sus palabras llevaban un peso que sus disculpas anteriores no habían tenido. Por primera vez, parecía entender que el problema no había sido solo cómo me trataron, sino cómo habían vivido por encima de sus medios mientras esperaban que otros pagaran el costo. Cuando me fui esa noche, sabía que la relación con mi familia nunca volvería a lo que había sido antes, pero tal vez eso no era necesariamente algo malo. Las relaciones construidas sobre bases falsas, ya sea dinero secreto o expectativas poco realistas, estaban condenadas al fracaso. Lo que quedaba ahora tenía el potencial de ser más pequeño, pero más auténtico. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero significativos en la dinámica familiar. Mis padres se adaptaron a un estilo de vida más modesto, pero más sostenible. Mi padre encontró trabajo de medio tiempo como consultor en construcción, aceptando finalmente que su era de ser el principal proveedor había terminado. Mi madre comenzó a trabajar como secretaria médica, algo que había hecho antes de casarse, pero había abandonado cuando nacieron sus hijos. Valeria, enfrentando la realidad financiera por primera vez en su vida, descubrió que tenía más resistencia y determinación de la que nadie había esperado. Su trabajo inicial en ventas al por menor se convirtió en una posición de supervisión, y aunque ganaba menos de lo que había gastado casualmente en el pasado, parecía encontrar satisfacción genuina en ganarse su propio dinero. Para mí, los meses posteriores al enfrentamiento fueron transformadores de maneras que no había anticipado. Sin la carga financiera constante de mantener a mi familia, pude enfocarme en mis propias metas por primera vez en años. Conseguí una promoción en el trabajo, me mudé a un apartamento mejor, e incluso comencé a salir con una mujer maravillosa que no conocía nada sobre el drama familiar del año anterior. La experiencia me había enseñado lecciones valiosas sobre límites, autorrespeto y la diferencia entre amor verdadero y manipulación emocional.
Durante años había confundido el sacrificio personal extremo con virtud familiar, sin darme cuenta de que estaba facilitando un comportamiento disfuncional en lugar de ayudar realmente a las personas que amaba. Un año después del enfrentamiento original, recibí una llamada telefónica inesperada de mi padre. «Ricardo», comenzó, «sé que esto puede parecer extraño, pero me preguntaba si te gustaría almorzar conmigo este sábado, sin agenda oculta, sin peticiones de ayuda. Solo padre e hijo teniendo una conversación». El almuerzo resultó ser revelador de maneras que no había esperado. Mi padre había usado el año para reflexionar seriamente sobre sus patrones de comportamiento a lo largo de toda su vida, no solo conmigo, sino con toda la familia. Había comenzado a ver a un consejero para trabajar en sus problemas de control y las inseguridades que habían impulsado su necesidad de mantener apariencias a toda costa. «Me di cuenta», me dijo, removiendo su café sin azúcar, un pequeño sacrificio que representaba su nueva aceptación de la austeridad, «que pasé tanto tiempo tratando de parecer exitoso que nunca aprendí realmente a ser exitoso». Miró por la ventana del pequeño café donde nos habíamos encontrado, muy diferente de los restaurantes caros donde había insistido en comer durante los años cuando yo estaba pagando secretamente sus gastos. «Pero más importante», continuó, «me di cuenta de que tenía un hijo que había logrado exactamente el tipo de éxito real que yo siempre había fingido tener, y en lugar de sentirme orgulloso, me sentí amenazado. Era una admisión extraordinaria para un hombre que había pasado décadas evitando cualquier tipo de vulnerabilidad emocional. Esa conversación no reparó instantáneamente nuestra relación, pero estableció una base nueva y más honesta para interacciones futuras. Durante los meses siguientes, mi padre y yo comenzamos a tener almuerzos regulares donde hablábamos como adultos iguales en lugar de como padre decepcionado e hijo inadecuado. Valeria también hizo esfuerzos genuinos para reparar nuestra relación, aunque su enfoque fue diferente. En lugar de conversaciones profundas sobre el pasado, comenzó a invitarme a actividades casuales, películas, cenas informales con ella y su esposo, incluso algunos eventos familiares pequeños donde no se esperaba que yo pagara por todo. Lo que más me impresionó fue cómo había cambiado su actitud hacia el dinero y el éxito. En lugar de los gastos extravagantes y las exhibiciones de riqueza que habían caracterizado su comportamiento anterior, ahora hablaba con orgullo sobre las ofertas que había encontrado, las cosas que había hecho por sí misma, y los objetivos financieros modestos pero alcanzables que había establecido con su esposo. Mi madre, quizás la más afectada emocionalmente por todo el evento, hizo el esfuerzo más consistente para reconstruir nuestra relación. Comenzó a llamarme semanalmente, no para pedir favores o reportar crisis familiares, sino simplemente para saber cómo estaba. Al principio, las conversaciones eran incómodas y forzadas, pero gradualmente se volvieron más naturales. Un día, durante una de estas llamadas, me hizo una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. «Ricardo, mijo, ¿cómo te las arreglaste para seguir amándonos lo suficiente para ayudarnos durante todos esos años cuando te tratábamos tan mal?» La pregunta reveló que finalmente estaba comenzando a entender no solo la injusticia de mi tratamiento, sino también la magnitud de mi sacrificio. «Mamá», le respondí, después de pensar durante un momento. Creo que parte de mí esperaba que eventualmente se dieran cuenta por sí solos, y otra parte de mí no sabía cómo ser hijo de cualquier otra manera que no fuera dando todo lo que tenía. Era una realización que me había llegado durante meses de mi propia reflexión sobre los eventos del año anterior. «Pero eso no era justo para ti», respondió, su voz llena de un remordimiento que nunca había escuchado antes. «Un hijo no debería tener que comprar el amor de su familia». Sus palabras encapsularon perfectamente lo que había estado sintiendo, pero había sido incapaz de articular durante años. 18 meses después del enfrentamiento original, mi familia se había estabilizado en lo que podría describirse como una nueva normalidad. Mis padres vivían cómodamente pero modestamente en su casa más pequeña. Habían pagado sus deudas y habían aprendido a vivir dentro de sus medios reales. Valeria había crecido en responsabilidad y madurez de maneras que habían sorprendido a todos, incluyéndose a sí misma. En cuanto a mí, había aprendido a construir una vida que priorizaba mi propio bienestar sin ser egoísta con las personas que realmente me valoraban. La diferencia era que ahora podía distinguir entre sacrificio saludable hecho por amor genuino y sacrificio poco saludable hecho por desesperación por aceptación. La experiencia también me había enseñado sobre la naturaleza compleja de la justicia familiar. La venganza que había buscado inconscientemente durante años no había llegado en la forma de castigo dramático, sino en la forma más sutil,
pero más satisfactoria de consecuencias naturales. Mi familia había tenido que enfrentar la realidad de sus decisiones sin la red de seguridad que yo había estado proporcionando secretamente. Durante este periodo, también conocí a Elena, una maestra de escuela primaria cuya familia había pasado por sus propias luchas con límites y expectativas disfuncionales. Nuestra relación se desarrolló sobre una base de respeto mutuo y comunicación honesta, muy diferente de los patrones que había aprendido en mi familia de origen. Elena me ayudó a ver que mi experiencia, aunque dolorosa, me había enseñado habilidades valiosas sobre independencia, resistencia y la importancia de establecer límites saludables. «Lo que hiciste por tu familia fue increíblemente generoso», me dijo una noche mientras discutíamos la situación. «Pero lo que hiciste por ti mismo al final fue increíblemente valiente». Su perspectiva me ayudó a recontextualizar los eventos no solo como una historia de traición familiar y venganza, sino como una historia de crecimiento personal y autodescubrimiento. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere establecer límites duros y que ayudar a las personas no siempre significa protegerlas de las consecuencias de sus acciones. 2 años después del enfrentamiento original, mi familia celebró la Navidad junta por primera vez desde que había sido excluido de la celebración. Pero esta reunión fue fundamentalmente diferente de las Navidades del pasado. En lugar de los regalos extravagantes y las cenas elaboradas que habían caracterizado las celebraciones anteriores, tuvimos una reunión simple en la nueva casa más pequeña de mis padres. Lo que hizo que esta Navidad fuera memorable no fue la comida o los regalos, sino la calidad de las interacciones. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí como un miembro valorado de la familia en lugar de como un observador tolerado. Mis opiniones fueron solicitadas y respetadas, mis historias fueron escuchadas con interés genuino, y mis logros fueron celebrados sin comparaciones o minimizaciones. Durante la cena, mi padre levantó su copa de vino modesto y dijo algo que nunca había esperado escuchar. «Quiero hacer un brindis por Ricardo, que nos enseñó que el verdadero éxito no se trata de cuánto gastas, sino de cuánto estás dispuesto a sacrificar por las personas que amas». Fue un reconocimiento público de mi contribución que había esperado durante décadas. Valeria, ahora embarazada de su primer hijo, agregó, y por enseñarnos que amar a alguien a veces significa no permitir que se salgan con la suya con mal comportamiento. Su comentario demostró que había entendido no solo la generosidad de mis acciones, sino también la sabiduría de eventualmente retirar mi apoyo cuando se volvió claro que estaba facilitando dependencia en lugar de verdadero crecimiento. Al final de la noche, mientras me preparaba para irme, mi padre me entregó un sobre pequeño. «No es dinero», dijo rápidamente, probablemente recordando mi reacción a sus intentos de manipulación financiera del año anterior. «Es algo que he estado escribiendo para ti». El sobre contenía una carta de una página en la que mi padre detallaba todos los sacrificios específicos que había hecho por la familia durante los años de apoyo secreto, pero que él había investigado y documentado desde nuestra conversación original. Había hablado con compañías de servicios públicos, revisado registros e incluso contactado a algunos de mis antiguos empleadores para reconstruir la magnitud completa de mi contribución financiera. «Quería que supieras», decía la carta, «que no solo entiendo lo que hiciste por nosotros en términos de dinero, sino que entiendo lo que costó en términos de tu propia vida y sueños. Nunca podré devolverte esos años de sacrificio, pero puedo asegurarme de que nunca sean olvidados o no reconocidos de nuevo». La carta también incluía una promesa de que él y mi madre habían establecido un pequeño fondo de ahorros que crecería con el tiempo, no para pagarme por lo que había hecho, sino como una forma de asegurar que nunca más tendrían que depender de la generosidad secreta de sus hijos para sobrevivir financieramente. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en mi apartamento, ahora decorado con muebles que realmente me gustaban en lugar de solo lo más barato disponible, y reflexioné sobre cuán completamente habían cambiado las cosas. Por primera vez en mi vida adulta, tenía una relación con mi familia basada en respeto mutuo, en lugar de obligación unilateral. Pero quizás más importante, había aprendido a valorarme a mí mismo independientemente de su validación. Los años de sacrificio no habían sido en vano, porque me habían enseñado sobre mi propia capacidad de generosidad y resistencia, pero también habían sido necesarios para llegar al punto donde podía establecer límites saludables. Elena, quien ahora vivía conmigo en un apartamento más grande que habíamos elegido juntos, me ayudó a procesar los aspectos complejos de la reconciliación familiar. «No tienes que elegir entre perdonarlos y protegerte»,
Me recordó una noche. Puedes hacer ambas cosas manteniendo límites claros sobre lo que estás y no estás dispuesto a tolerar en el futuro. Su sabiduría demostró ser profética durante los meses siguientes, cuando ocasionalmente surgían situaciones que ponían a prueba las nuevas dinámicas familiares. Cuando Valeria pidió prestado dinero para gastos del bebé, pude decir que no sin sentirme culpable, y ella aceptó mi decisión sin dramática emocional. Cuando mis padres enfrentaron una reparación costosa del auto, me preguntaron si conocía a algún mecánico confiable en lugar de insinuar que debería pagar por ello. Estos pequeños cambios en los patrones de comunicación representaron transformaciones fundamentales en cómo la familia operaba. En lugar de asumir que yo estaría disponible para resolver problemas financieros, habían aprendido a manejar sus propias crisis y solo pedían consejo o apoyo emocional cuando era apropiado. 3 años después del confrontamiento original, Elena y yo nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa en un jardín local. Mi familia asistió no como invitados obligatorios, sino como participantes genuinamente alegres de mi felicidad. Mi padre caminó conmigo por el pasillo, una tradición que habíamos inventado para reconocer su nueva relación como padre orgulloso. Y mi madre lloró lágrimas de alegría genuina. Valeria, ahora madre de un niño pequeño, me había pedido que fuera el padrino de su hijo, un honor que representaba un nivel de confianza y respeto que nunca había existido entre nosotros antes. Durante la ceremonia de bautismo, que había tenido lugar unos meses antes de mi boda, me dijo algo que capturó perfectamente cómo habían evolucionado nuestras relaciones. Quiero que mi hijo crezca viendo cómo se ve realmente la fortaleza y la generosidad, no la versión falsa de éxito que nosotros representábamos antes. El proceso de reconstruir relaciones familiares después de una traición tan profunda había sido largo y a menudo incómodo, pero había resultado en vínculos que eran más fuertes precisamente porque estaban basados en honestidad, en lugar de en expectativas no dichas o manipulación sutil. Cada miembro de la familia había tenido que confrontar sus propios defectos y crecer de maneras que probablemente no habrían sido posibles sin la crisis forzada por mi revelación. Para mí personalmente, la experiencia había sido transformadora de maneras que se extendían mucho más allá de las relaciones familiares. Había aprendido a distinguir entre generosidad saludable y autosacrificio destructivo, entre amor genuino y codependencia, entre mantener la paz y permitir el abuso emocional. La lección más importante había sido que establecer límites no es egoísta cuando esos límites protegen tu bienestar y en realidad ayudan a otras personas a crecer y asumir responsabilidad por sus propias vidas. Durante años había pensado que estaba ayudando a mi familia manteniéndolos financieramente, pero en realidad les había estado impidiendo desarrollar las habilidades y la madurez que necesitaban para manejar sus propias vidas. Elena me había ayudado a ver que mi experiencia podría ser valiosa para otras personas que enfrentaban dinámicas familiares similares. Juntos, habíamos comenzado a facilitar un pequeño grupo de apoyo para adultos que lidiaban con límites familiares y patrones de sacrificio poco saludables. Durante una de estas sesiones de grupo, un joven llamado Carlos compartió una historia sorprendentemente similar a la mía. Estaba agotando sus ahorros para mantener el estilo de vida de sus padres, mientras ellos lo trataban como una decepción. No sé cómo parar, admitió, porque tengo miedo de que me odien si dejo de ayudar. Ya te están tratando como si no les importaras. Le respondí gentilmente, recordando mis propios miedos similares años antes. La diferencia es que si estableces límites, al menos descubrirás si su trato mejorado se basa en amor genuino o solo en lo que puedes hacer por ellos financieramente. Ayudar a otros a navegar situaciones similares había agregado una capa de propósito a mi experiencia dolorosa. En lugar de ser simplemente una historia de traición y eventual justicia, se había convertido en una herramienta para ayudar a otras personas a reconocer y escapar de patrones disfuncionales en sus propias familias. 4 años después del enfrentamiento, Elena y yo compramos nuestra primera casa. Cuando le dijimos a mi familia sobre la compra, sus reacciones fueron completamente diferentes de lo que habrían sido años antes. En lugar de hacer comentarios sobre por qué no había comprado una casa antes o sugerencias sobre cómo deberíamos gastar nuestro dinero, expresaron alegría genuina por nuestro logro y se ofrecieron para ayudar con la mudanza. Mi padre, quien ahora tenía casi 60 años y había aceptado completamente su nueva realidad financiera, incluso bromeó: «Finalmente tienes una casa lo suficientemente bonita para que la familia la visite, en lugar de que siempre tengas que venir a la nuestra».
Era exactamente el tipo de humor ligero que indicaba que las viejas tensiones habían sido reemplazadas por una dinámica familiar más saludable. La casa que Elena y yo compramos era modesta pero cómoda, y por primera vez en mi vida pude decorarla y amueblarla sin preocuparme por si tendría suficiente dinero para gastos familiares inesperados. Cada mueble que elegimos, cada mejora que hicimos, representaba mi nueva capacidad de invertir en mi propia vida y felicidad. Cuando organizamos nuestra primera cena de Acción de Gracias en la nueva casa, incluimos tanto a mi familia como a la de Elena. Ver a nuestros padres interactuar cordialmente, compartiendo historias sobre sus hijos y nietos, me recordó lo que las cenas familiares deberían ser. Celebraciones genuinas de conexión en lugar de campos de batalla emocionales o actuaciones forzadas de armonía. Durante esa cena, mi suegra, quien conocía toda la historia de mi experiencia familiar, me llevó aparte y me dijo algo que encontré profundamente conmovedor. Elena me contó lo que pasaste con tu familia, y quiero que sepas que admiro cómo manejaste la situación. Tomó mucho coraje hacer lo que hiciste, tanto el sacrificio inicial como el establecimiento final de límites. Sus palabras me ayudaron a ver mi experiencia desde otra perspectiva más. No había sido solo una víctima de circunstancias familiares difíciles, sino alguien que había navegado activamente una situación compleja con principios y había emergido más fuerte y más sabio. La validación externa de alguien que no tenía ningún motivo para ser parcial hacia mí fue increíblemente sanadora. Durante años había cuestionado si estaba siendo demasiado sensible, demasiado duro o demasiado exigente en mis expectativas de trato familiar. Tener a alguien fuera de la situación confirmar que mis acciones habían sido apropiadas y admirables me ayudó a solidificar mi propia comprensión de los eventos. 5 años después del enfrentamiento original, Valeria me pidió que fuera la persona que la acompañara al altar en su segunda boda. Esta vez una ceremonia de renovación de votos que celebraba 5 años de matrimonio y su crecimiento como pareja a través de las dificultades financieras. Mi padre había sufrido un ataque al corazón menor el año anterior y ya no podía caminar largas distancias, por lo que ella quería que yo ocupara ese papel de honor. No solo porque papá no puede hacerlo físicamente, me explicó, sino porque tú fuiste quien realmente nos ayudó a convertirse en las personas que merecíamos ser, incluso cuando dolió en el momento. Su petición representó un nivel de reconocimiento y respeto que había superado con creces mis expectativas más salvajes de años anteriores. La ceremonia fue simple pero hermosa, celebrada en el jardín trasero de la casa más pequeña de mis padres. Mientras caminaba por el pasillo con Valeria, recordé todas las veces que había imaginado ser excluido de eventos familiares importantes. El contraste entre esas fantasías dolorosas y la realidad actual de ser honrado como una figura central en la celebración de mi hermana fue casi abrumador. Durante su discurso en la recepción, Valeria habló abiertamente sobre el crecimiento que ella y su esposo habían experimentado durante los años anteriores. Aprendimos que una vida construida sobre bases financieras falsas no es sostenible, dijo. Pero también aprendimos que cuando construyes tu vida sobre trabajo duro, honestidad y respeto mutuo, puedes sobrevivir a cualquier crisis. Sus palabras resonaron con todos los presentes, pero especialmente conmigo, porque reconocían explícitamente las lecciones que toda la familia había aprendido de nuestra experiencia compartida. En lugar de tratar los eventos pasados como un secreto vergonzoso, se habían convertido en una fuente de sabiduría y fortaleza para todos nosotros. El discurso de mi padre durante la misma recepción fue aún más sorprendente. Habló sobre cómo había aprendido que ser un hombre no significa ser capaz de pagar por todo, sino ser capaz de enfrentar las consecuencias de tus decisiones con dignidad. Fue una declaración pública de los cambios fundamentales en su comprensión de masculinidad y éxito. Mi hijo Ricardo, continuó, su voz clara y fuerte a pesar de sus problemas de salud recientes, me enseñó que la verdadera generosidad no es dar lo que puedes permitirte, sino dar lo que no puedes permitirte porque amas a alguien. Pero también me enseñó que aceptar esa generosidad sin reconocerla o valorarla es una forma de robo emocional. Su reconocimiento público del sacrificio que había hecho durante años fue el cierre que nunca había sabido que necesitaba. Durante décadas había anhelado que mi padre me viera como alguien digno de respeto y orgullo. Y finalmente, en sus propias palabras y delante de toda la familia extendida, había recibido esa validación. Esa noche,
Mientras Elena y yo conducíamos a casa después de la recepción, reflexioné sobre cuán completamente había evolucionado mi vida. Desde ser el hijo invisible que sacrificaba todo por migajas de aceptación, había llegado a ser alguien cuya opinión era valorada, cuya presencia era deseada, y cuyo bienestar era una preocupación genuina para mi familia. Pero más importante que el cambio en cómo mi familia me trataba, era el cambio en cómo me veía a mí mismo. Ya no definía mi valor por mi capacidad de resolver los problemas de otras personas o por la cantidad de sacrificio que estaba dispuesto a hacer. En cambio, había aprendido a valorar mis propias necesidades, establecer límites saludables y encontrar satisfacción en relaciones basadas en respeto mutuo. La experiencia también había creado un legado inesperado. El sobrino que Valeria había estado criando había crecido viendo ejemplos tanto de límites saludables como de generosidad apropiada. A los 6 años, ya mostraba signos de ser un niño que entendía que el amor verdadero incluye tanto dar como recibir, y que las relaciones saludables requieren que todas las partes se traten con respeto. Elena y yo habíamos decidido no tener hijos inmediatamente, pero sabíamos que cuando lo hiciéramos, tendríamos las herramientas y la sabiduría para criar niños que entendieran desde temprano el valor del autorrespeto y la importancia de los límites saludables. La disfunción generacional que había caracterizado mi familia de origen no se perpetuaría con la próxima generación. Al final, la traición de mi familia, ser excluido de la Navidad después de años de apoyo financiero secreto, había sido el catalizador para una transformación que benefició a todos los involucrados. Ellos habían aprendido a vivir auténticamente dentro de sus medios y a valorar las relaciones por encima de las apariencias. Yo había aprendido a valorarme a mí mismo y a construir una vida basada en mis propias metas y valores. La justicia que había encontrado no era la venganza dramática que podría haber imaginado en los momentos más dolorosos, sino algo más profundo y más satisfactorio. La justicia de ver a cada persona crecer hasta convertirse en la mejor versión de sí misma, liberada de los patrones disfuncionales que habían definido nuestras relaciones durante décadas. 5 años después de que mi padre me dijera que no estaba invitado a la Navidad, me encontré planeando la celebración navideña que se llevaría a cabo en mi casa, con mi familia como invitados queridos y valorados. El círculo se había completado, pero en una forma que era mucho más saludable y auténtica que cualquier versión anterior de normalidad familiar que hubiéramos tenido. La historia había comenzado con exclusión y traición, pero había evolucionado hacia inclusión genuina y amor basado en respeto mutuo. No había sido un viaje fácil para ninguno de nosotros, pero había resultado en relaciones que eran más fuertes precisamente porque habían sobrevivido a la crisis de honestidad total sobre nuestros defectos y patrones disfuncionales. Mientras me preparaba para acoger a mi familia en mi hogar por primera vez como anfitrión principal, me di cuenta de que había logrado algo que una vez pensé que era imposible. Había encontrado una manera de amar a mi familia sin sacrificar mi propio bienestar, y había creado un espacio donde todos podíamos ser nuestras versiones más auténticas, sin miedo a juicio o rechazo. La transformación había requerido que cada uno de nosotros enfrentara verdades incómodas sobre nosotros mismos, pero el resultado había sido la libertad de relacionarnos unos con otros como las personas que realmente éramos, en lugar de los roles disfuncionales que habíamos estado interpretando durante décadas. En el final, todos habíamos ganado algo más valioso que dinero o estatus. Habíamos ganado la capacidad de amarnos genuinamente y de ser amados por quienes realmente éramos. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.